Hola, bendiciones. Vamos a dar inicio al episodio 1. No todos los que danzan fueron llamados. Hoy quiero comenzar con esta serie y iniciar con esta conversación. Conversemos sinceramente. No vamos a hacer una enseñanza formal, no vamos a dar explicaciones detalladas, sino una conversación que nace de algo que me acompañó a mí durante muchos años, mientras caminaba en el Ministerio de Danza y mientras observaba procesos, mientras veía personas comenzar con mucho entusiasmo y también veía a muchas detenerse en este camino tan hermoso. Y yo me preguntaba, ¿qué sucedió? Y con el tiempo, una pregunta empezó a formarse en mi interior. Una pregunta incómoda, una pregunta que si lo pensamos profundamente, la analizamos más, es una pregunta que cambió la forma en que yo entendí el ministerio. Todos los que danzan realmente han sido llamados, porque muchos vienen al ministerio, pero así como vienen, muchos se van. Y esa pregunta a mí me carcomía, me calaba una y otra vez, donde yo me preguntaba, ¿todos los que danzan realmente están llamados? Y no es una pregunta para responder rápidamente, es una pregunta de pensar y analizar, es una pregunta para detenernos. Y durante mucho tiempo, dentro del Ministerio de Danza, hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado mucho sobre lo que es la excelencia, sobre lo que es la disciplina, sobre lo que es la preparación de las presentaciones, y todo eso es sumamente importante tratar dentro de un ministerio. Pero hay algo que sostiene todo lo demás, algo que no se ve, algo que no siempre se enseña y algo que no siempre se menciona, pero que determina el rumbo de cada persona. Porque una cosa es aprender a danzar y otra es comprender lo que significa haber sido llamado. Y esa diferencia con el tiempo se vuelve evidente y lo vemos. Se vuelve evidente cuando llegan las pruebas, se vuelve evidente cuando la emoción disminuye, se vuelve evidente cuando el camino se vuelve exigente. Y cuando se vuelve exigente es donde vemos, donde sale a florecer muchas cosas. Y a lo largo de estos años he visto situaciones que me marcaron a mí profundamente. Yo he visto personas con un talento extraordinario que parecían tener todo para avanzar y wow, yo quisiera ser como esa persona. Pero un día las vemos que se detuvieron en el camino. También he visto personas muy sencillas, sin grandes recursos, sin mucha experiencia, pero ellas permanecieron firmes durante años. Y hay unas que todavía las veo permaneciendo, años tras años y aún permanecen. En este contraste, siempre me llamó a mí la atención. O sea, observar estas situaciones, estas actitudes, estos comportamientos entre los danzores. Y eso me llamó mucho la atención porque no se nos explica tanto, solamente lo que es la preparación. Nos hemos detenido a preparar las técnicas, todo lo que son preparaciones para coreografías, que vestuarios, un montón de cosas. Pero, ¿por qué no se explicaba solamente la preparación? Había algo más, algo que hacía la diferencia, algo que sostenía unos, pero que a otros les hacía falta. Y déjame proponerte una escena, para que lo veamos así como más claro. Imagina que cada mañana continúas sirviendo en el ministerio, pero nadie te ve, nadie lo nota. Nadie te reconoce el trabajo, nadie te menciona, nadie te aplaude lo que haces y el ambiente sigue así. El ministerio continúa, pero tu nombre nunca aparece. La pregunta no sería si sabes danzar,
No es que pienses, ¿sabes? Que porque no sé danzar nadie me ve, nadie me nota, nadie me aplaude, no. La pregunta aquí no es si sabes danzar para que te reconozcan. La pregunta sería, es que a pesar de estas situaciones, que suceda todas estas cosas dentro del ministerio, usted seguirá siendo fiel al ministerio, siendo fiel a lo que está haciendo. Que por más que usted haga, esté en el ministerio, nadie reconoce lo que usted hace, nadie aplaude. Y esa es la pregunta, ¿seguiré siendo fiel a pesar de la situación? Pero déjeme decirte algo, hay decisiones que se toman en silencio y terminan definiendo toda una vida en la persona. Decisiones que nadie sepa, decisiones que no se publican, son decisiones que no reciben aplausos, pero esas decisiones construyen el fundamento de un ministerio. Y cuando ese fundamento es sólido, la persona permanece. Cuando ese fundamento es débil, la persona se desgasta. Y no se desgasta de inmediato. Esa persona se va desgastando con el tiempo, poco a poco. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el ministerio para sostener esto? Cuando yo empecé precisamente a escribir este libro, entendí que el ministerio de danza necesitaba algo más que simplemente entusiasmo, algo más que simplemente la técnica, las rutinas. El ministerio de danza necesitaba profundidad, necesitaba fundamentos y sobre todo necesitaba mucha claridad. Porque muchas veces el problema no está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que no entendemos. ¿Verdad? No lo hemos detenido a pensar. El problema no está exactamente en lo que estamos haciendo en el ministerio, el problema está en lo que nosotros no entendemos. No en lo que es visible, sino en lo que es invisible. Pero nos hemos preocupado tanto por el movimiento, pero no hemos visto el origen. Y hay una diferencia que transforma completamente la manera de vivir el ministerio. Es una diferencia que no depende de su talento, no depende ni de tu edad, no depende ni de tu experiencia, depende de algo interno, algo que se forma antes que el ministerio sea visible, algo que se fortalece cuando nadie nos está mirando, algo que sostiene precisamente a la persona cuando todo se vuelve difícil. Y ese elemento es uno de los temas centrales de este primer capítulo. Quiero que pienses en algo. No en lo que haces normal, en lo que te sostiene. ¿Qué es lo que sostiene tu servicio? ¿Qué es lo que te ha sostenido todo este tiempo? ¿Qué es lo que te mantiene firme cuando el ambiente ha cambiado? ¿Qué es lo que te impulsa a seguir cuando el entusiasmo empieza a disminuir? Porque hay personas que avanzan. Mientras todo es favorable, es muy fácil avanzar. Pero se detienen cuando el proceso se vuelve exigente. Y como líderes hemos visto eso. Los que somos líderes hemos visto. Cuando viene la exigencia es donde vemos el cambio. Pero hay personas que a pesar de eso continúan. Aunque el camino sea difícil y hay otras que se detienen. ¿En qué estamos fallando? La diferencia no siempre es visible en un principio. Como les decía, es algo del tiempo, paso a paso. Esto se revela con el tiempo, esto se revela a través de la perseverancia, esto se revela a través de lo que es la disciplina, se revela con la constancia. Y cuando esa diferencia se revela, también se entiende algo muy importante. Que el ministerio no se sostiene solamente con las habilidades. No se sostiene. El ministerio lo vamos a sostener con convicciones. Convicciones que se construyen lentamente,
convicciones que se fortalecen en medio del proceso y esas convicciones que se prueban en la vida diaria del danzón. Y en este primer capítulo nace precisamente de esa observación, de ver procesos, de ver decisiones, de ver los resultados y de entender que hay preguntas que cambian el rumbo de una persona, preguntas que no se responden en el momento, sino a lo largo del tiempo. Y hoy no quiero dejarte con una explicación, quiero dejarte con una inquietud que puede acompañarte en esta semana, mientras ensayas, mientras sirves, mientras reflexionas. Quiero que te preguntes eso. ¿Estoy participando o estoy respondiendo a algo más profundo? ¿Qué estás haciendo en el ministerio? Porque cuando una persona entiende esto, su forma de vivir en el ministerio cambia. Su forma de prepararse cambia. Su forma de decidir cambia. Y esta persona empieza a construir algo que va más allá de una temporada. Es algo que permanece. Y a esto yo le llamo, es un legado. Y en el próximo episodio vamos a entrar en una conversación que ha generado muchas preguntas dentro del ministerio. Una conversación que toca la base de todo lo que hacemos. Es una conversación que comienza con una pregunta muy sencilla. ¿La danza es solamente una expresión o tiene un fundamento que la sostiene? Te repito la pregunta. ¿La danza es solamente una expresión o tiene un fundamento que la sostiene? Por eso nos vemos en el próximo episodio para ver la respuesta. Bendiciones.